cada uno de nosotros. Consíganme un cómic, por favor. Desde la perspectiva geopolítica, y son los alemanes los que empiezan a desarrollar la geopolítica a partir del siglo XIX, porque no sé si ustedes recuerdan que en los 1900 es que ya se empiezan a concretizar una serie de ideas sobre la geopolítica. Pero es el siglo XIX donde los últimos lugares que les faltaba al ser humano por reconocer, porque ya había gente que estaba ahí. Recordémonos de Burton en el África, recordémonos, ¿quién más se nos queda de esos grandes hombres que estuvieron por la zona del África? Que hay una ciudad incluso, hay un país que llevaba el nombre de uno de ellos, de entrada, en el África. Vamos a ver si nos recordamos. No se recuerdan, en el siglo XIX, siglo XVIII. Perdón, no, Zimbabue no. Pero Cecil Rhodes, había un país que se llamaba Rhodesia. ¿No se recuerdan? Entonces ellos comienzan, se van por esa zona del África, pero también hay algo importante. Se hace una expedición geodésica cuando estaban los Borbones en Francia, donde la Condamine, Duval, y de ahí viene sacar la circunferencia de la Tierra, el centro es el Ecuador. Por ahí andaba un famoso hombre de mundo alemán, que no sé si ustedes recordarán, que comenzó a escribir y él se quedaba maravillado, porque si algo maravilla es la geografía tan inmensa y tan diversa que tiene América. Y ese señor se llamaba Alexander von Humboldt. Entonces, los alemanes, hay un señor llamado Karl Richter, después de Richter llega un señor llamado Friedrich Ratzel, y Ratzel hace una definición que me ayudó a hacer. Ratzel dice que el Estado es un ser vivo. El Estado es un ser vivo. Ustedes aquí necesitan agua. Un ser vivo necesita agua. Ustedes aquí necesitan materia prima para cualquier industria. Pero ok, no tienen industria. Pero necesitan ¿qué? Bueno, necesitan comida. El ser humano, yo siempre digo, tomando la frase de Miguel Ángel Asturias, el noble de literatura, es un aparato digestivo que tiene un cerebro como anexo. Entonces, hay que producir comida. Pero hay un alumno de esa escuela de política llamado Rudolf, y él entonces dice, bueno, esto es una disciplina que se llama geopolítica. Pero hay otro que se llama Karl Haushofer, que es el hombre que asesora incluso a los japoneses. Los japoneses se dan cuenta que la ventaja del mundo occidental es el buen uso de técnicas para eliminar algo, es decir, las armas de fuego. Llegaron los ingleses a los chinos, por más que los chinos fueran muchos, los ingleses tuvieron lo que tenían cañones y tenían buenos barcos. Entonces venían y Bejarano se pasaba 15 años preparándose como samurái, y entonces llegaba un americano o un inglés, un estadounidense o un inglés, ahumado de whisky, pero por más musaraña que hiciera Bejarano, él con un rifle lo esperaba a 100 metros y le daba un tiro. Entonces los japoneses se dieron cuenta que el tema no era un samurái, la gente tiene rifles, tienen cañones. Entonces Haushofer asesora a los japoneses que habían estado 300 años sin que nadie entrara a esa área. Y dijeron, no, tenemos que prepararnos. Se ha visto una película que se llama El último samurái, de una manera u otra, con Tom Cruise, hacia una alusión al tema. El asunto es que ese Haushofer es el que se inventa o toma en consideración algo que se llama Lebensraum, o espacio vital. Usted dice, pero me está haciendo como mucho cuento y no me está aterrizando. Es que el problema de Ucrania tiene que ver con espacio vital. Ucrania tiene de las tierras más fértiles del mundo. Ucrania tiene lo que
acabo de confirmar. Tenemos de todo, pero nos falta tierras raras. Entonces, fíjense ustedes cómo esa perspectiva del Estado como ser vivo es la que nos permite incluso que yo pueda tener esa presentación aquí, porque se necesita tierra rara para las pantallas, para la industria tecnológica y ahora más que hablamos de inteligencia artificial. Pues entonces, la geopolítica, hay un señor llamado Halford John McKeever que dice que el planeta Tierra, si ustedes lo miran al planeta en su conjunto, tiene un área que se llama región cardiaca, porque es el único continente que no está unido, que está separado de ese continente americano. Por un lado por el Atlántico y por otro lado por el Océano Pacífico. Ustedes dirán, sí, pero este es el estrecho de Bering. Sí, pero el estrecho de Bering mide 190 kilómetros y la temperatura por ahí no es nada fácil. Incluso cuando llegue el invierno boreal, la frontera de Estados Unidos y de Rusia son unas islitas que están separadas como por 3 kilómetros. Esas islitas se llaman Islas Diómedes. Se congelan y ¿saben lo que hacen los inuits, los esquimales, que cruzan a pie? Y en esos 3 kilómetros hay un cambio de horario. Entonces, eso ahí está dividido. De hecho, yo siempre le digo a la gente, el camello y el caballo volvieron a América con los europeos cuando son originarios de América. Lo que no se sabe es cómo fue que los caballos se desaparecieron. No se sabe cómo los camellos desaparecieron y quedaron las llamas y las vicuñas. Pero ese continente que estaba separado, que es América, no entra en caballo. Eso explica en gran medida por qué Estados Unidos, con todos los recursos que posee, se han convertido en el imperio más poderoso de la modernidad griega. ¿Y por qué? Porque no tiene el problema de Rusia, que cualquiera entra en caballo. Estados Unidos usted tiene que entrar o por Canadá, que no van a entrar por ahí, o por México, que hay desierto y que es difícil el acceso. Y por el otro lado está el Océano Pacífico. Pero China, Rusia hacen frontera con 16 países y los chinos tienen problemas con la India. Incluso el año pasado se enfrentaron, pero sucede que tienen un arreglo para no utilizar fusiles. Y usted sabe qué pasó, en la pelea murieron como 20 soldados chinos, 25 indios, pero adivinen que pelean en el Himalaya a 5 kilómetros de altura y es con palo y a puñetazos. No se utilizan armas. Entonces no es lo mismo cuando usted es Rusia y usted tiene de vecino a China, que en la frontera, con un lugar que se llama Heilongjiang, en toda esa zona de más de 3 millones de kilómetros cuadrados que es la Siberia, desde esa provincia de Heilongjiang, Rusia, que es un país de 17 millones de kilómetros cuadrados, 11 usos horarios. Salimos de Montecristo en un avión y llegamos primero a Moscú desde aquí, que el que vive en Vladivostok a Moscú, porque son 11 usos horarios. Pero Rusia tiene un problema, tiene 150 millones de gente y en esa zona apenas tiene 5 millones de gente y China tiene 100. En esa región cardial dice, el que domina la región cardial domina la isla mundo y el que domina la isla mundo domina el planeta. Eso es una teoría geopolítica que se llama la teoría geopolítica de o región cardial. Pero sucede que ya me voy un poquito más atrás. Ustedes recordarán que se dieron unas guerras en Grecia que se llamaban las guerras del Peloponeso. Y esas guerras eran entre quiénes. ¿Quiénes eran los que peleaban en la guerra del Peloponeso? Atenas contra, no eran griegos todos. Atenas contra la guerra del Peloponeso. No, los romanos son nietos de los griegos.
Marta. No, porque la quiero los dos. Entonces, ahí había los griegos entonces desarrollan lo que se llama una teoría de dominio del mar. A eso se le llama, ¿cómo se dice?